Bienvenidos, buenas tardes. Señora doña Laura Hurtado Gálvez, delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos. Hay quien dice que un poeta es un pastor de palabras y no es baladita la afirmación. El poeta, entre sus funciones, se encarga de guiarlas, de cuidarlas, guardarlas, jugar con ellas, estar constantemente con ellas, de tal manera que su vida, sus emociones, su sensibilidad, su imaginación convive y se transmite con las palabras. La poesía, como toda creación artística, es uno de los pilares de las humanidades. En este caso, la experiencia artística no remite ni a la argumentación ni a la verificación. Tampoco a prueba alguna, pues no se trata de un conocimiento científico. Es pura reflexión, emoción, sensibilidad. No hay sociedad sin poesía y lenguajes sin poetas. Sin la palabra no habría historia y tampoco habría amor. Tenemos necesidad de conocer nuevos universos a través de estos creadores que, parafraseando a Paul Valéry, despiertan en los demás un estado emocional en el que facilitar el nacimiento de un pensamiento análogo es fundamental. La Academia abre hoy sus puertas a la poesía a través de la presentación de Epifanía, de manos de una de las firmas más acreditadas de la poesía española contemporánea, siendo para nosotros un gran honor que forme parte de nuestro cuerpo académico. Quiero terminar esta breve introducción simplemente diciendo y felicitando a Manolo públicamente en esta su casa por su último reconocimiento, que no sino la recepción que tendrá el próximo martes como académico correspondiente en la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. De manera que, antes que nada, le vamos a dar ese aplauso y la enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación la ilustrísima señora doña Concepción Ortega Casado, que hará la presentación de nuestro poeta. Buenas tardes, excelentísimo presidente, ilustrísimos académicos, señora delegada, queridos amigos, querido Manuel. Me cabe hoy el gran honor de hacer la presentación del escritor, poeta y académico correspondiente de esta corporación, don Manuel Gaete Jurado, vicepresidente de la Real Academia de Nobles Artes y Bellas Letras de Córdoba, catedrático de Lengua y Literatura, doctor en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Educación, presidente de la Asociación Colegial de Escritores de España, sección autónoma de Andalucía, y vicepresidente de la Nacional, director de Relaciones Exteriores de la Fonoteca Global de Poesía, director del Instituto de Estudios Gongorino, director del portal virtual Cervantes dedicado al poeta Luis de Góngora, conciliario de Cultura e insignia de oro del Real Círculo de la Amistad de Córdoba, cronista oficial de Fuenteovejuna, etcétera, etcétera, etcétera. Su currículum es riquísimo, extensísimo, abrumador. Posee numerosos premios literarios. ¿Esto funciona? Perfectamente. Sí, pero ¿se oye? No te preocupes. Sí. Es que digo, voy a parar, no vaya a ser que Sí funciona muy que no funcione. Su currículum es riquísimo, extensísimo, abrumador. Posee numerosos premios literarios como el Nacional de Teatro Barahona de Soto, con la obra Cristal de Mariposa, el Premio Internacional de Poesía Ricardo Molina, el Premio San Juan de la Cruz en Ávila, Ángaro en Sevilla, Manolo Moro en Écija, Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández del Ayuntamiento de Orihuela, Ateneo de Sevilla, primer Premio de Poesía Carmen de Silva, entre otros. Les recomiendo que entren en Google y tecleen su nombre. Encontrarán numerosas entradas que le hablarán largamente de nuestro autor, porque es imposible enumerar aquí su ingente obra. Su obra poética ha sido traducida al inglés, francés, italiano, árabe, rumano y chino. Tiene una nutrida nómina de publicaciones, entre las que destacamos Nacimiento al amor, Los días de la lluvia,
Capítulo del fuego, Alba de lava, El legado de arcilla, La región encendida, Mitos urbanos, Cántico frente a frente, Elegía plural, La tierra prometida y Epifanía, bueno, entre otros. Epifanía, que es el libro que presentamos ahora. Varios autores han realizado estudios sobre su obra, como José Cenizo, Marina Bianchi, Mario Benvenuto y Antonio Moreno Ayora, que nos honra también con su presencia. Aquí está. La revista literaria Ánfora Nova publicó una edición monográfica que tuvo como objetivo difundir la obra literaria de Manuel Gaete, en la que participaron un nutrido grupo de escritores de reconocido prestigio nacionales y extranjeros, y que aportaron su visión sobre su obra literaria. La revista está ilustrada con una serie de retratos del poeta, realizadas por diversos pintores cordobeses de reconocido prestigio, como Desiderio Delgado, Antonio Buscalance, María Ángeles Raya, Isabel Jurado o Juan Hidalgo del Moral. Son muchos y excelentes autores los que escribieron sobre él en esta magnífica revista literaria, como Antonio Gala, Miguel Castillejo, Federico Mayor Zaragoza, Odón Betanzos, Joaquín Criado, Juana Castro, Reyes Fuentes y una larga lista. Poesía ensordecedora, como podría decirse de una catarata o un volcán. Algo que conmueve en su contenido y arrasa en su grandeza. Dice de su poesía el poeta Joaquín Ortega Parra. Antonio Gala escribió un largo prólogo sobre la poesía de Manuel Gaete, de que selecciono este párrafo. Su verso es libérrimo y a la vez embridado. Esta es una de sus principales seducciones: la forma, el ritmo, la rima, su cultismo y su peculiar gusto idiomático. Su estudio de la retórica y la lingüística son esenciales aquí. Todo es oro y ceniza, todo aprovechable. Ha recorrido puentes históricos y estéticos entre la tradición que arranca en el siglo de oro y los actuales géneros. Conoce todos los caminos y sabe aprovechar esa continuidad dentro de un sentido rico, no como un lastre que quien se dedica a escribir tiene que arrastrar. Como Valle Inclán piensa que las obras literarias que no están cargadas de tradición no tienen futuro, y su pasado llega desde Jorge Manrique y el arcipreste de Hita. En Gaeta, la forma marca el fondo y viceversa. La aspiración y la derrota se turnan en el centro del alma, y el paraíso que se echa de menos y el que se espera coinciden en ocasiones se adivinan como algo individual y pensado desde siempre para el poeta, porque la poesía es su verdadera amante, su desobediencia y su pecado, su manzana, su árbol del conocimiento del bien y del mal, su tentación y su grito de rebeldía, es decir, su verdadera razón de ser, su libertad y también su esclavitud, su debilidad y también, como en San Pablo, su fuerza. Bellas y certeras palabras de Antonio Gala sobre nuestro poeta. El profesor Antonio Moreno Ayora, uno de los críticos literarios más prestigiosos del momento actual, ha publicado un extenso y pormenorizado ensayo en el que analiza tanto su obra poética como su prosa, y en el que destaca su riquísimo vocabulario, copioso en cultismo, neologismo, arcaísmo, arabismo y otros muchos vocables en desuso o bien utilizados en el español hablado o escrito en Hispanoamérica. Y es que nuestro poeta, en el esteticismo que impregna su poesía, recurre incluso a palabras no recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, y crea o transforma palabras para obtener intensidad, sonoridad, brillantez, asombro. Acercarse a su obra poética es no solo encontrar la belleza, sino también la exquisitez en el esteticismo, la erudición y el uso de numerosas figuras retóricas que dotan a su poesía de intensidad, fuerza y luminosidad. Dice el profesor Moreno Ayora que la literatura de Manuel Gaete es un reguero de perfección léxica y de investigación lingüística, cuando no un esfuerzo tozudo por arrancar a cada vocablo sus infinitas posibilidades de sugerencia
y de matización o connotación semántica. No hay duda de que en la concepción lingüística de Goethe las palabras se marchitan si nadie las pronuncia. Por eso él se ha convertido en un rescatador de palabras, en un resucitador de palabras moribundas que adquieren vida y luminosidad en sus poemas. Sería interesante hacer un análisis de su métrica. Ya el profesor Moreno Ayora lo hace en el libro que ha escrito en este libro de ensayo que ha escrito sobre Manuel Goethe. Pero es que yo creo que cada obra de Manuel Goethe necesita otro análisis en su métrica. Veo sonetos en decasílabos y alejandrinos, con rimas asonantes, sonetos blancos y romances de arte mayor y menor, incluso un poema con 22 sílabas, 11 y 11, algún poema en prosa y también algunos haikus. Utiliza un amplio repertorio de figuras retóricas, metáforas, aliteraciones, metonimias, paralelismos, anáforas, oxímoron, etcétera, etcétera. Todas esas figuras retóricas salpican toda su obra. De su vocabulario habría que hacer un diccionario gaetiano. Palabras como abujado, aguaitar, álveo, berilo, cárcava, caz, cimbel, fresar, encarcerado, oraje, obsecuencia, orate, tremante, dan a su poesía brillantez y luminosidad y sonoridad. En palabras de su autor, este libro que se presenta hoy, Epifanía, se divide en 3 partes. La primera es del pecado y la virtud. Los nombres de los poemas llevan el de los 7 pecados capitales que estudiamos en el Catecismo Ripalda, así como el de las 7 virtudes, y enfrentan al poeta a los vicios y virtudes del ser humano. La segunda parte se llama Sobre un río de fuego y es un homenaje a la tierra en la que nació, pero también es una crítica a la sociedad en la que vivimos, a su deshumanización, al alejamiento de la naturaleza, pero también a nuestro vacío interior. Yo nací en una tierra de estremecido canto, tierra de hombres marcados por un doliente sino y mujeres mordidas por un oscuro arcano, dice el poeta. Lo que queda de la nada es la tercera parte de este libro, y quizá sea la parte en la que el poeta muestra su mundo interior con más nitidez. Es más introspectiva, más intimista, a mi modo de ver más sugerente y lírica. Hoy, con esta nueva obra de Manuel Goethe, gozaremos de la palabra escrita en toda su excelencia. Palabras que nos harán escapar del tedio, de la mediocridad, de la ramplonería y acercarnos a la excelsitud de su poesía sabia, sonora, brillante, lírica y erudita. En momentos de zozobra o desolación, la poesía de este nivel nos redime, nos salva, nos aleja de la vulgaridad y hace renacer lo más profundo y hermoso del ser humano. Es un refugio contra la estupidez y la banalidad, un lugar de sosiego que nos hace enriquecernos, crecer y sentirnos más humanos, reconciliados de alguna forma con nosotros mismos, con la humanidad, con este audiolibro, porque es un audiolibro, o sea, lleva unos códigos QR que se pueden escanear y escuchar la voz del poeta. La hermosa voz de su autor nos hará compañía con su timbre, su ritmo, su cadencia, y harán renacer en el fondo más profundo de los rincones del alma algún vestigio de añoranza y melancolía. Querido Manuel, yo creo que tú eres el verdadero cantor del Yuyal, el que sabe rescatar de entre la maleza y los escombros la belleza de las palabras para convertirlas en luminarias. Eres tú quien dice en la tierra prometida: me nombraste sin nombre, sin conciencia, aprendiz de la fe, de la memoria, ebrio de un vino que nació inflamado por el ardor del mar y el frío del fuego. ¿Cómo cuajar el cielo desprendido sobre la piel de piedra de mis manos? ¿Cómo mudar? No sé, la sombra en brasa en la extensión abierta de la herida. Me nombraste cantor de cuanto existe,
Y cuanto existe era, como sabes, agua en la playa, lluvia en la verdura, llanto de toda madre que defiende el corazón del hijo en la pedriza. Muchas gracias. Bueno, excelentísimo señor presidente, querido amigo y compañero Clemente, querida Conchita, ilustrísimo cuerpo académico, distinguida concejala de Cultura, muchas gracias. El hecho de que un político asista a un acto cultural dice mucho del político, evidentemente, porque no es normal, no es una cosa corriente. Queridos amigos antiguos, como Manolo, y amigos más nuevos, como Ricardo, y tantísima gente que conozco y a los que quiero entrañablemente. Yo me hubiera callado y hubiera seguido escuchando tanto a Clemente por sus palabras tan hermosas sobre la poesía, tan ciertamente verídicas, ¿no? Y sobre todo por la exposición tan sorprendente, tan grandilocuente, tan cariñosa, tan personal de mi querida Conchita. Conocí a Conchita en su instituto, en una de las... cuando el Ministerio de Cultura se dedicaba a pasear los poetas por los institutos, cosa que dejaba de hacer, muy mal. Y recuerdo que un nutrido grupo de alumnos, un gran y nutrido grupo de alumnos, que no eran excesivamente mayores, unos de 14, 15 años, que es muy difícil penetrar en ellos. El silencio de la sala era absolutamente abrumador y solo interrumpía una lágrima de Conchita que se dejaba deslizar de una manera absolutamente maravillosa, y aquello ya me hizo que entabláramos una unión o feeling muy especial que hemos seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Dicen que los poetas, que los escritores no son nadie ni son nada si no hubiera críticos que los estudiaran. Por tanto, yo agradezco infinitamente, por supuesto, la palabra de Conchita, la palabra de Clemente, a mi querido amigo Antonio, que no ha escrito un libro, sino ha escrito 2 libros sobre mi poesía y cantidad de artículos. Y, por supuesto, tengo que hablar, porque además siempre que aprovecho, siempre lo digo cuando tengo oportunidad, no porque esté delante Vicente Mazón, sino que cuando el Cervantes Virtual me pidió que entrara en su lista, en esa relación enorme de grandísimos poetas y escritores que me hizo Antonio Moreno la semblanza, yo escogí para el frente una frase de Vicente Mazón que define mi poesía de la manera más absoluta. Y yo tengo siempre en la cabeza eso de que la estética se convierte en ética. Me parece absolutamente real, porque es lo que pretendo a través de mi poesía, y estoy absolutamente agradecido. Bueno, yo creo que al final una larga vida dedicada a la literatura se compensa, y estoy teniendo realmente reconocimientos importantes. Ya lo ha comentado nuestro presidente, que el próximo martes voy a dar mi discurso en Hispanoamericana sobre Rubén Darío, porque es un tema americano, pero además un poeta sorprendente, tanto como de ese nivel de Luis de Góngora, que introduce grandes modificaciones en el lenguaje. Yo siempre he creído que lo más importante que tiene el ser humano es el lenguaje, la capacidad de comunicarse. De hecho, es lo que nos diferencia del resto de todo el universo. Es lo que realmente nos hace ser distintos. El hecho de que podemos hablar, de que podemos comunicarnos, ¿no? Y que a través del lenguaje se concita la paz y el entendimiento. Tal vez a veces el odio, ¿no? Pero normalmente es un instrumento de comunicación, un instrumento de relación, un instrumento de paz
y de entendimiento. Lo cierto es que, como les decía, últimamente la literatura me está dando unas satisfacciones importantísimas por premios, reconocimientos y últimamente uno muy importante que no les voy a decir porque todavía no se lo he publicado, pero la primera persona que ganó ese premio, que es un premio además muy personal porque es de mi gente, de la gente que me rodea, fue Antonio Gala, o sea, el primero que lo consiguió. Y bueno, el hecho de que ahora haya sido yo privilegiado con ese premio, que ya se enterarán ustedes, pues es una cosa que me parece absolutamente importante porque no hay nada más emotivo, nada más personal, nada más cardítico, nada más que te llegue al corazón. De hecho, cuando me lo comunicaban me saltaba la emoción, que la gente que te conoce, que la gente que está contigo te reconozca, te quiera y eso es algo importantísimo. Bueno, he venido a leer poemas. Epifanía surge casi por obligación, digamos. Hacía 9 años que no publicaba un solo libro. Había escrito, por supuesto, yo no dejo de escribir, porque para mí escribir es mi vida. Yo sé que mucho de lo que soy, incluso el hecho de que conquistar a una mujer tan guapa como mi mujer, es a través de la poesía. Le mandaba poemas y se enamoraba de esos poemas, claro, lógicamente. Decía, pues aquí hay algo. Toda mi vida prácticamente ha estado en torno a la poesía y soy lo que soy, creo que soy lo que soy por el hecho de ser escritor, de escribir poesía y bueno, otras cosas, ¿no? Pero fundamentalmente poesía, ¿no? Y eso me ha dado una capacidad de defenderme contra el mundo, porque de alguna manera todo ser humano tiene su propia protección, el sentido intuitivo de defenderse, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de escribir poesía ha sido la gran fuerza, como decía Conchita, pero también a la vez pues esa capacidad de comunicarme con los demás que es tan importante, ¿no? Repito que Epifanía se escribe después de 9 años y casi forzado por mi querido amigo Calixto, que me dice, necesito tu libro y además quiero que sea el número 1 de la colección en cadena que he empezado. Y fíjese, es el 4º, o sea que le ha costado trabajo entrar en esta historia, porque cuando yo escribo un libro quiero tener muy claro lo que quiero decir en un libro. Entonces, como estaba en otras circunstancias, no tenía esa tranquilidad, esa resiedumbre, esa parsimonia necesaria para decir esto es un libro que tengo que escribir. Cuando me pongo a pensar que realmente ya era el momento de escribir ese libro, empiezo, digamos, a reflexionar sobre todo aquello que he ido escribiendo en estos años de silencio, porque el último libro fue en 2014, Los Reinos Solares, que fue el premio Salvador Rueda de Málaga y estuvo a punto de ser premio nacional. Mi querido amigo Luis Alberto de Cuenca, a quien yo quiero muchísimo, que fue quien lo ganó. Estábamos hablando y dice, me han dicho que estuviste ahí en un tándem conmigo. Y digo, pues mira, tú que tienes tantos, no te hubiera importado habérmelo pasado a mí, que no tenía ninguno. Pero bueno, era agradable, por supuesto, estar en ese tándem con Luis Alberto, que es un grandísimo poeta y sobre todo una grandísima persona, a quien yo quiero muchísimo. Compuse este libro, pero lo he estructurado, como muy bien dice Conchita, y son poemas, excepto los de la primera parte también, pero sobre todo son poemas muy personales. Poemas que yo no hubiera pensado nunca que iba a publicar en el libro. Poemas míos, poemas de mi interioridad, poemas en carne viva, como se suele decir, ¿no? Esos poemas que tú escribes porque los necesitas escribir, pero que a lo mejor a lo mejor no piensas nunca que lo vas a publicar, pero después reflexionas y piensas, lo que tú haces, todo creador necesita exponer lo que realiza, ¿no? El pintor para que su obra se vea reflejada, todo creador.
eso de que yo creo para mí, me parece, aparte de un egoísmo brutal, que no tiene sentido, ¿dónde va? Tiene que tener alguna manifestación, tiene que tener una comunicación, porque toda creación es concreación, de alguna manera, y por tanto necesita que alguien lo lea y que alguien se manifieste. Bueno, y ya casi no hablo más, y voy a leer algún poema de esta epifanía, que ya les digo que es un libro muy personal. Primera parte tiene ese juego combinatorio. Todos los poemas, todas las partes, yo suelo ser muy cabalístico en mi poesía. Suelo tener muy claro en qué parte se divide, cuántos poemas componen cada parte. Me gusta crear una arquitectura. Y este concretamente tiene 3 partes y cada parte tiene 14 poemas. Entonces, bueno, pues la primera parte son los 7 pecados capitales y las 7 virtudes que lo contrarrestan. Van jugando con esa historia. Les voy a leer un poema, solo un poema, que es un soneto modernista, un soneto que no tiene rima, pero sí medida, por supuesto, porque como ustedes saben, creo que lo saben, el poema es fundamentalmente música, y esto no lo digo yo, esto lo decía ya Aristóteles, y lo decía Goethe, y lo decía Mallarmé, y lo decía Rimbaud, y Baudelaire, y todos los grandes que en el mundo han sido, por supuesto Juan Ramón Jiménez, que el poema es música. Si el poema no tiene música, pues ya pasa a ser otra cosa. Puede ser prosa poética, que está muy bien, que estamos en ese derecho, puede ser otro tipo de denominación. Pero el poema, sobre todo, tiene que tener música, que cuando lo oigas te suena música, que pueda ser cantado, porque de hecho la poesía nace de su unión con la música. Si ustedes se acordarán, la palabra lírica procede justamente del instrumento lira, que es el instrumento con el que acompañaban los escritores clásicos su producción. Y ciertamente en aquel tiempo no solamente escribían los poetas en musicado, ¿no?, sino los matemáticos, los filósofos, los médicos, todos escribían con música, cosa que está muy bien y que se ha perdido. Les leo este poema que se llama Generosidad y bueno, pues yo creo que no hace falta explicar mucho más de lo que dice. Una cosa, eso sí, quería comentarles, sí, mi mujer me dice que me calle, quería comentarles sobre el tema del vocabulario. Quería decirles una anécdota muy simpática que siempre me comentaba, que mi hijo pequeño, que estudió filosofía, me llamaba y me decía: papá, ¿qué significa tal palabra? Y digo, pero vamos a ver, una palabra de filosofía, no me lo preguntes a mí. Sí, pero como tú sabes tanto de esto, pues dímelo. Y yo sacaba un poco por la etimología latina y griega. Y bueno, mis alumnos me decían diccionario andante, o sea que es una cosa interesantísima. Pero es verdad lo que dice Conchita, que hay que recuperar el lenguaje. Hemos llegado a un momento histórico en que el lenguaje se ha reducido a mínimos. La gente no joven, en general todos, entramos en ese proceso del WhatsApp, del correo electrónico rápido. Se acabaron las cartas, esas cartas maravillosas, esos epistolarios increíbles, por ejemplo, entre Menéndez Pelayo y Juan Valera, que ahora cumple 200 años de su nacimiento. Eso se ha perdido y hemos perdido ese género epistolar tan maravilloso y hemos perdido ese sentimiento de recuperar las palabras, ¿no? Este libro, que es un libro que tiene también algunas palabras que hay que buscar en el diccionario, cosa que está muy bien, pero es mucho más claro, porque ya les digo que son poemas así como mucho más salidos del corazón. Voy a vivir, beberme todo el tiempo que se devana estéril en mis labios. Yo sé que al fin mi cuerpo encarcerado florecerá de nuevo entre sus huesos.
y elevarán mis ojos hacia el viento, sus pétalos de dédalos ajados, rozando el seno azul de los veranos, las alas de un arcángel en silencio. Los viejos reamarán súbitamente su vida destinada a los destierros y se verán hermosos frente a frente, y yo te iré a buscar con tal deseo que estallará un volcán sobre tu vientre al desnudar los labios para el beso. Pues muy bien. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues mi poesía suele ser una poesía muy optimista, muy de buscar lo mejor del ser humano, porque creo que, como pensaba Valera, estoy muy de acuerdo con él, que todo acto creativo debe buscar fundamentalmente la belleza. Salir del mundo normal, que es un mundo cotidiano en el que tenemos nuestros más y nuestros menos, ¿no? Pero no hay esa aspiración de que todo lo que tenemos y todo lo que vivimos sea mejor de lo que somos. Intentar aspirar siempre a conseguir algo más de aquello que somos. Sin embargo, mi poesía también está cargada de una contradeclaración al mundo, de aquellas cosas que entiendo que no están tan bien como debieran y que debemos darle una vuelta, un repasito, una vuelta de tuerca. Y por ejemplo, el poema este que les voy a leer ahora se llama Girándula. Y bueno, pues yo creo que los poemas no se explican por sí mismos. Así que voy a leerlo. Girándula. Entre luces y sombras, fundiendo las edades, formas leves, furtivas, que se agitan temblando, los hijos nos recuerdan que vuela nuestra vida en un fatal tío vivo, girándula de asfalto. Vienen del mar tatuados de peces y de arena, con amorosa espuma y sarga entre los labios, observan nuestros gestos y nos juzgan a veces, esbozando curiosos su sonrisa o su llanto. Acechan nuestras mentes pobladas de obsesiones y erigidos del humo, luminosos y mansos, vuelven a la molicie de quien lo tiene todo y nada les parece nunca demasiado. Intercambian sus sueños como cuentas de vidrio con esa dulce usanza de verse idolatrados. Al fin, para burlarse de nosotros, se empeñan en vestir nuestros trajes de juez o de payaso. El mundo es una feria con niños. Nadie sabe si es verdad o mentira su corola de abrazos, si la palabra es ala que nace mortecida, si es justa la inocencia del pobre o del esclavo. Cada cual es araña de su propia locura, del hilo de Ariadna que crece bajo el fango. Si desnudos y solos buscamos la salida del mortal laberinto del que nunca escapamos. Olvidamos los nombres, las dudas, hasta el miedo que deja en nuestras bocas el vino del fracaso. Emulamos las ansias del aire que nos muere, esa moral perfecta de lo bueno y lo malo. Y seguimos hablando de los temas de moda, sumidos en la bruma del lamento gregario, dejando que se quiebren rotos entre los dedos los lábiles gemidos de los viejos pecados. A veces me pregunto, ¿qué saben de nosotros los otros cuando callan? El triste desamparo de profundos silencios que nos ha convertido en ecos de otros ecos, pobres dioses de barro. El mundo
de los hombres es un circo de cuerdos. Por eso, a algunos locos nos da por preguntarnos qué papel nos asignan los que todo lo saben y se venden a costa de un sutil simulacro. Hastiado de exhibirme en tanto desafuero, dudo que me conmuevan sus quimeras y aplausos más que una taza hirviendo de dulce chocolate bajo el toldo hialino de algún invierno álgido. Ya solo me consuela escribir tristes versos. Yo creía en los hombres, pero es cosa de antaño. Muchísimas gracias. Eso me pasa de vez en cuando, nada más que de vez en cuando. Normalmente tengo otro sentido mucho más positivo. Y voy a leer un poema que, bueno, pues se llama De paso. De paso. Van a ver los oxímoros, ¿Sí? de los que hablaba Sí. Conchita. Vengo de paso bajo un sol de piedra. Vengo como un mendigo acomodado. Vengo como un señor en su miseria. No me entiendo crepúsculo en el alba, ni cuando monte llamo a la llanura, ni cuando en llano escalo la montaña. Yo soy un vagabundo sin sentido, un falso rey, un dios de mi pasado, y haré de mis canciones un cuchillo. No entiendo el joven cuerpo destrozado, y se me mueren todas las palabras cuando intento aprehenderlo o abrazarlo. Por los cañaverales de la angustia me dejo el corazón roto en pedazos. Yo no entiendo las luchas homicidas. Yo soy un hombre con olor a barro y el cuello yugulado por heridas. Sí, tal vez sea de aquí, mas voy de paso. Muchísimas gracias. Este poema se lo dediqué a una persona a la que yo quería mucho, ya ha fallecido, pero fue como un maestro, alguien que siempre me decía, cuando tengas duda, algún tipo de duda, quédate con lo que tienes, porque si no te puedes quedar en el vacío. ¿No? Preferible que aunque dudes, no te rindas, o sea, sigue con lo que tienes, hasta que no consigas encontrar algo mejor. Y bueno, pues aquella palabra, aquella oración, aquella frase se me quedó. Y escribí este poema que se llama Hermana Palabra. No tengo para daros más armas que el abrazo, ceñido al fiel del gozo, la verdad y el cariño. Un abrazo sincero, colmado de esperanza, que a veces traza sombras de soledad y miedo. Aunque falten las fuerzas para estrechar las manos de todos los que quieran hermanarse conmigo, para todos los labios ansiosos de palabras, de fe, yo tengo besos de savia y de consuelo. El mal de la violencia se ensaña en las heridas. He sido combinado a vivir y me asusta no escuchar más que gritos de dolor y de llanto. Pero puedo deciros que este amor por la vida, aunque a veces turbado por temores y dudas, siempre puso en mi boca el aliento de un salmo. Muchísimas gracias.
La tercera parte es la más personal, la más interior, bueno, la más así, ¿no? El primer poema se llama Daguerrotipo, tiene una cita de Richard Bach, un poeta que yo he leído mucho y que les recomiendo, que dice: tu única obligación en cualquier periodo vital consiste en ser fiel a ti mismo. Máncer de la luna he sido, amador de soledades y esclavo de mis caprichos. Agonizaron mis labios sedientos de vanidades y de tragedia colmados. Destilé ausencia de oro cuando no me esperó nadie para no quedarme solo. Machacó, hiriente en la tierra, el dolor, mi sueño infame con una esquirla de piedra. Me levanté de la nada y en el miedo y el desastre me salvaron las palabras. Clamé al himno de sus ecos, el marasmo de la sangre y el bálsamo del silencio. En ellas habló el amigo, el hijo creció, el amante vibró y amó enardecido. Siempre sorprendí en el pasmo de mis crecidas edades a Dios mis ojos mirando, y nunca quise ser otro. He sabido cada instante parecer cuerdo y ser loco. Raudo, como el viento lleva el corazón sus pesares al fondo de mi tristeza. Con ella tiembla y se amasa el amor y sus contrastes cavan surcos en mi alma. Y a pesar de todo, el tiempo, con su aguijón de alacranes, me hizo extrañamente bueno. El sueño de un niño herido besa los labios del aire que se sabe agradecido. Nunca olvidaré los pasos por los caminos caudales que mis pies fueron hollando, porque rezuma en los poros de mi cuerpo un vino estuante que me abrasa sorbo a sorbo. El corazón se me queda en la pan de los ramales y en la jara de la sierra. Un rayo de luz traspasa distancias y oscuridades e incendia todo de lava. Un rastro de amor y fuego que no sé de dónde nace, pero germina en mi pecho. Este poema lo escribí hace tiempo, pensando en mi tierra natal, en mi pueblo, en mi infancia. Y bueno, pues está ahí, que tiene su historia. Les voy a leer un poema ahora, ya que tampoco quiero abusar de su paciencia. No. ¿Eh? Se me quiebra. Se llama De lo que me gusta hablar. Es un poema que además han musicado una Lola Montes, una profesora, una catedrática del Conservatorio de Música de Sevilla, por cierto. Y es como un credo, como un mandamiento de vida. Se llama De lo que me gusta hablar. De la nutricia lluvia que en el viento deja un sutil aroma de aguardiente, del júbilo en el rostro de los hombres al compartir los panes y los peces, de una noche de luna de verano y dos manos unidas que florecen, de cada risa amiga, de un suspiro que brota sin saber de dónde viene, del manantial que estalla enardecido, iluminando todos sus afluentes, de cada hombre que invoca libertad con los puños, las voces y los dientes, del sol que con sus ojos de diamante aviva mis deseos inclementes, del mar que con las alas incansables ofrenda sus caricias providentes, de cada fuego y sombra sorprendidos en el elan de un nuevo adolescente, de la amistad que nace y que se eleva con ansias de volar
incandescentes, de la suave caricia en los dedos y los besos de un hombre que quiere, de todas las palabras que me sobran para llegar un día a ser simiente, de la fértil sonrisa en los labios de una mujer que germina en su vientre, de un hijo con los ojos de azabache, torbellino feliz entre la gente, de todo lo que es claro y lo que es justo, de todo lo que es tierno y lo que es fuerte, del arrojo vertido en el trabajo que signado de sal nos fortalece, de los hombres unidos en paz, con las manos que emanan claveles, de las hojas que caen en otoño, del invierno embriagado de nieve, del verano que adviene con sus luces tras dulces primaveras de oro verde, de todos los momentos que me quedan para ser hombre y para ser valiente, de todos los silencios que me llevan a unirme con los hombres sin membretes, de todas esas puertas que se abren sin fe de identidad y hasta sin leyes, de la vejez callada que se alegra de haber secado hasta el final su fuente, de todo lo que suena a redención, del fruto, del amor, del inocente, del amigo, del Dios que no reprime, de un niño, de la vida, de la muerte, de todo lo que ayude a ser al hombre, un hombre de verdad, ahora y siempre. Bueno, muchas gracias. Y ya casi estoy terminando, porque si no voy a leer el libro entero. Este poema se llama Ser poeta y también es un poema al que yo le tengo mucho cariño. Ser poeta. Que libre la voz. No se me oye, ¿eh? Sí, sí. Qué chica. Este sitio tiene esa ventaja. Y aquí, Que es muy chiquitito, muy es más- recolecto. Pero si se oye, esto tiene su trabajo, ¿eh? Ser poeta. Cuando estalla la luna como un canto de piedra por los bucles dorados de las aguas cidreras, me admiráis y asombrados decís que soy poeta. Cuando rayan el aire rejones de inocencia y mis labios componen cantigas en la sierra, musitáis en silencio, miradlo, es un poeta. Cuando argullo en parrandas de arándanos y yesca con frases de platino temblando en la cerveza y en ebrios arreboles, creéis que soy poeta. Si me veis hacer versos de esperanza y tristeza y una luz en los ojos que palpita en tinieblas, callad, que no he sabido vivir como un poeta. Si entendéis el suplicio que me asfixia las venas y el légamo de llanto que causa mi ceguera, sabed que está naciendo de la nada un poeta. Me abruman los delirios de gloria y de grandeza tan solo cuando os ame y sangre en un poema. Entonces, nunca antes decid que soy poeta. Pues muchísimas gracias, estoy muy emocionado. Bueno, yo me emociono también con mis cosas. Y os agradezco de nuevo, presidente, querida Conchita, Aunque querida concejala, queridos amigos. te decía Manolo Ruiz, lo decía a todas las personas que han tenido hoy, han tenido a bien acompañarnos y acompañarte y escuchar estas palabras.
la posibilidad de, si quieren hacer alguna pregunta, de preguntarle al autor sobre algún poema concreto, alguna cuestión concreta. Siempre tener la oportunidad de a un autor preguntarle sobre su obra, no la tenemos todos los días. Si hay alguien que tenga algún interés en alguna cuestión, alguna cosa, pues damos siempre esta oportunidad, que no, nos hemos quedado inmersos en su universo y entonces ahora mismo lo que estamos es flotando. Claro, y deglutiendo el vocabulario, el sentimiento, la emoción, ese amor que impregna pues toda la poesía, independientemente de las variaciones que por supuesto introduce cada uno de los poemas. Entonces, en ese sentido, si no hay ninguna otra cosa, pues aquí Querido amigo, Dígame usted. Manuel, ¿desde cuándo eres poeta? Pues desde que nací. Desde que nací. Yo estoy convencido de que el poeta nace. Nace también. El poeta nace, sin duda. Nace, como se hace, como nace el cantante, como nace el deportista, como nace el ingeniero, como nace el químico. Sí. Se nace y luego se hace, ¿no? y después uno se va haciendo. Nace. Unos se hacen más, otros se hacen menos, No me choques. Sí, claro, por supuesto. pero todo el mundo nace con ese sentimiento personal que te va llevando hacia el camino que quieres elegir, ¿no? Con más o menos suerte, con más o menos... Hay de todo en la vida, ¿no? Pero uno nace. Estoy convencido. Yo siempre cuento una anécdota que para mí la palabra ha sido algo mágico. Yo recuerdo, ahora los niños van a clase con 1 año, recién nacidos, pero cuando nosotros recién nacidos ya van al cole porque como los padres trabajan, ¿verdad? Los niños de pecho al cole. de 0 a 3. Por eso te digo. Pero nosotros, cuando íbamos al cole, ya mi madre me destetó con 4 años. O sea, entonces fui al cole. Y el primer día que volvía del cole, llegué llorando a mi casa. El primer día. Normalísimo, ¿verdad? Y mi madre me dijo, ¿por qué llora el niño tan pegado? ¿Las monjas te han hecho algo? Y dije, no, mamá, es que no he aprendido a leer. Que ese día no había aprendido a leer. Un poquito después, con un poquitos años más, que ya sabía leer, no podía dormir si oía una palabra y no sabía el significado. No podía dormir. Era imposible. Entonces mi madre me regaló un sopena chiquitito. Me decía, niño, cuando no sé una palabra, vete al sopena, lo tengo todavía, ¿eh? Ya amarillento, deshojado, y entonces ya me pasa todavía. Si oigo una palabra y no, si no duermo. O sea, ese sentimiento está ahí desde que nací. Está claro. Yo nací ya con esto. Curioso, pero es verdad. Claro. Bueno. Vale. Bueno, con esa foto vamos a cerrar. Amigo Manolo. Jesús. Hola. Mira. Hola. Un segundo. La foto la puedes hacer. Gracias. Dime, Jesús. Amigo Manolo, para mí siempre es una alegría escucharte. Sí, gracias. Siempre. Y bueno, el libro de Epifanía, ya lo conozco desde el año pasado. Lo he repasado muchísimas veces. Lo he leído de pitón a rabo. Me he empapado en él. Me he empapado tanto en él que he estado en ti y tú has estado en mí. Esto serían unas declaraciones intimistas que aquí estoy haciendo públicamente, que a lo mejor no tenía que decirlas, pero es así. Cuando se leen los poemas de amigos, los poemas con los sentimientos y con la claridad que se dicen, llegan muy profundamente. Llegan tan profundamente que te hacen escribir. Te hacen escribir. Cosas que no son tuyas porque verdaderamente has bebido de la fuente del amigo. Has bebido de la fuente de la inspiración del hombre que amas. Has vivido
momentos como tú y yo hemos vivido muchos momentos, he tenido la suerte de que me has prologado libros, he tenido muchas amistades, da igual. Pero leyendo tu libro de Epifanía hay un poema que yo no sabía que te lo habían musicado. Y entonces, pues como músico que soy, pues no lo he musicado, pero sí lo he utilizado. Yo te voy a entregar aquí ahora públicamente lo que tú me has inspirado, lo que tú has dicho de mí y lo que yo he dicho de ti, y que me gustaría que lo leyeras para ti. ¿Para mí? Para ¿En alto ti. o para mí? Para ti de mí. Pero para mí, Es para ti. pero no... Pero para leerlo en alto, Para leerlo ahora sí. que lo lea Que lo leas. Sí. para todo el mundo. Para todo el mundo que es de ti. Pues de mi amigo Jesús García. Yo tengo muchos como esto. A ver si me entiendes. No, cada uno tiene su particular estilo. Los tengo todos guardados. Bueno. Algún día haremos un libro con todos los poemas que gente como tú, poetas y amigos, me han dedicado alguna vez, ¿no? Pero ese es tuyo. Me gusta hablar, para mí, me gusta hablar de lo que me gusta hablar. A mi amigo Manuel Gaete. Y dice Jesús: del aguardiente que beben los peces vienen los afluentes de los dientes, inconscientes, providentes, adolescentes, incandescentes, ya quieren las simientes de sus vientres, y lo que es fuerte con el oro verde se hizo valiente sin leyes para su fuente, inocente la muerte ahora y siempre. De Jesús García Solano, para su amigo Manuel Gaete. Y de ti. Gracias. Y de ti. Gracias, querido. Y de ti del poema. ¿Eh? Y de ti el poema usando tus vocablos. Totalmente. Por eso decía de ti Totalmente. a mí. Muchísimas gracias. Lo guardaré con mucho cariño con esos recuerdos. Con esos recuerdos que tengo. No son casualidades, pero así. No son casualidades, pero así es la vida. Así es la vida. Muchas gracias. Una sorpresa siempre. Mucho cariño. Muy bien. Pues con este regalo inesperado y bien recibido y bien leído, pues cerramos el acto. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia, por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado aquí leyéndonos estos poemas y presentándonos Epifanía. Gracias a esta de la academia, que es también mía. Muy bien. Pues buenas noches. Gracias.